Hoy solamente se admite la noción, eh, primero gracias Mayra, la presentación fue excelente. Hoy se admite el concepto de neurosis narcisista solo para la melancolía manía. No hay otra neurosis narcisista. Es la única neurosis narcisista que se admite hoy, ¿sí? Cuyo funcionamiento es un funcionamiento psicótico. Y por otro lado, respecto al campo de las alucinaciones, en la esquizofrenia, las alucinaciones características son las auditivas y no tienen, ahora vamos a hablar, ahora nos va a hablar Caro del tema de las alucinaciones, pero recuerden que casi siempre son voces que hablan adentro de la cabeza, peleándose entre sí y discutiendo respecto del sujeto, acusándolo, dialogando, no es cualquier voz, son voces muy específicas, las del trema, que es el comienzo de la esquizofrenia, que escuché voces y eso es cualquier cosa. Y luego, algo que señalaba muy bien Mayra, el tema de la presencia en la psicosis histérica de las alucinaciones visuales. Como cuestión general, les digo algo, si en un paciente hay alucinaciones visuales, de entrada yo descarto la esquizofrenia y pienso en un proceso orgánico, porque las alucinaciones visuales, las senestésicas, kinestésicas, todas esas olfatorias, gustativas, suelen ser de la denominada esquizofrenia terminal, es decir, la que ha tenido una evolución en distintos brotes y que dejó aplanado psíquicamente al sujeto. Pero, en cambio, la psicosis histérica, que dicho sea de paso, es un concepto que comienza Freud, pero quien mejor lo desarrolla es un francés de apellido Maleval, ¿eh? Él habla más bien de locura histérica y psicosis disociativa, pero me parece bien, tiene esta característica, que la mayor parte de las alucinaciones son visuales, ¿sí? Ahí hay que descartar procesos tóxicos, tumores cerebrales, golpes y un... A ver. Yo ahora no los veo a ustedes, pero bueno, cualquier cosa me dicen y vuelvo a la pantalla. Vamos, ¿Qué es una alucinación? Es una percepción de un deseo, pensamiento, recuerdo, incluso un castigo o una amenaza proveniente del acervo anémico registrado por el aparato perceptual como si proviniera del mundo exterior. Se le otorga una creencia de real, entonces no se puede discriminar de una percepción genuina. Las causas y sus mecanismos, las alucinaciones se dan ante alteraciones momentáneas del yo, como pasa en los sueños, cuando el yo tiene ahí una menor investidura. También puede darse por estados de privación, por causas externas o por causas tóxicas como drogas. Y en una alteración más o menos profunda, como en los casos de las psicosis histéricas o las alucinatorias agudas, como la de Maynard, el yo no puede discriminar entre fantasías de deseo de percepciones reales. perdón, Caro, una pequeña cosita. Un segundo pongamos el anterior cuadro, un segundo nada más. ¿Sí? Cuando dice como en los sueños, en realidad los sueños son alucinaciones. ¿Se entiende? O sea, Sí. es una afirmación. Son alucinaciones. Nosotros, todo el mundo alucina. A la noche, cuando sueña, todos alucinamos, ¿sí? Lo que pasa es que no es una alucinación patológica. Bueno, adelante, perdonen. No, está bien. Eh, Tipos clínicos de alucinación. Ahí dice histeria, pero en realidad es psicosis histérica. Está mal Bien. el power. En las psicosis histéricas aparecen las alucinaciones visuales, digo, como característica que era esto que decían antes, como castigos derivados de deseos o deseos inconscientes disfrazados que generan angustia. Y pone el ejemplo de las víboras en el caso de Ana O. En la mencia de Maynard, la expresión es a través de la desmentida del duelo por la pérdida del objeto amado. Hay una regresión a la percepción en imagen.
El aparato perceptual ahí confunde el recuerdo deseante con la percepción real. Y en la esquizofrenia, la paranoia, la regresión es mayor. Ahí se perciben pensamientos propios, preconscientes, como voces externas. Por eso acá lo que predominan son las alucinaciones auditivas. Ujú. Ahora pasamos al delirio. El delirio es un trastorno del contenido del pensamiento que aparta al sujeto de la realidad, creando una nueva realidad propia e imaginaria. Para esto el yo debe estar severamente alienado o con una alteración muy profunda. En el caso del delirio histérico, hay una realización de deseo diurna con mayor creencia que la fantasía. Y pone el ejemplo del personaje Hanon de la diva de Henson. Un En solo la, detalle, como ustedes verán, acá estamos hablando de alteraciones del contenido del pensamiento y cuando Estela nos presentaba el trastorno esquizofrénico, veían que había una alteración del curso. Es decir, tengan en cuenta que el pensamiento siempre tiene dos vertientes, el curso del pensamiento y el contenido del pensamiento. Por ejemplo, el curso hace a la estructura del pensamiento, en cambio el contenido tiene que ver con lo que estaba presentando recién en términos de delirio carolino. Adelante, por favor. el delirio, en la mencia de Maynard, en la psicosis alucinatoria aguda, es la pérdida de un objeto amado que resulta tan insoportable que el yo la desmiente. De esta forma se produce una desinvestidura del sistema percepción-conciencia y la percepción de la realidad es rellenada con la reactivación regresiva del objeto deseado. De esta forma, el yo esquiva el examen de realidad y se elabora el delirio de la existencia del objeto perdido. La investidura inconsciente se retira de la representación cosa o de objeto, la libido objetal deviene en narcisista, desaparece el deseo, acá aparece la vivencia de fin del mundo, la expresión en angustia automática. La libido, al ser retraída al yo, clínicamente aparece como delirio de grandeza o cuando es retraída al cuerpo aparece como hipocondría. Con las representaciones palabra restantes se reconstruye el mundo objetal mediante el proceso primario. Vamos a la otra. Sí, dado Perdón, cuenta. presten atención a la palabra que utilizó Caro, ¿eh? Retracción. El gran disenso entre Freud y Jung fue que Freud afirmaba que hay introversión de la libido en la fantasía y retracción de la libido en, en la psicosis. Y Jung decía que hay introversión en ambas. Bueno, a partir de ahí, por supuesto que esto fue encubridor de otro tipo de diferencias, es que empezaron todos los despelotes entre ellos, que más o menos para el año 11-12 rompen vínculos. Sí, adelante. En el delirio paranoide está compuesto de libido homosexual no reconocedora de la diferencia de los sexos y erotizada, por lo que perderá su capacidad de sublimación. Esto es un problema intolerable para el yo del que se va a defender. Relevará así el amor transformándolo en odio y proyectará el deseo inconsciente. Después habla del delirio persecutorio, el de celos, y pone el ejemplo del caso Schreber. En el delirio persecutorio aparece el yo lo odio, que niega el yo lo amo a él, no acepta el deseo homosexual. En el delirio de celos y el erotomaníaco hay variaciones de la misma negación del deseo. Y en el caso de Schreber hay una satisfacción encubierta de la pulsión homosexual con esto de soy el elegido por Dios para darle hijos. Claro, pero tengan en cuenta algo, acuérdense lo que yo les digo, para los que hablan de que no hay represión en la psicosis, vamos a ver cómo lo pensamos después con el caso tanto en la presentación de Lu como en la presentación de Diego Louro, pero acá ustedes ven que, y es explícito Freud en el caso Schreber, la paranoia
es efecto de una homosexualidad pasiva reprimida, no la homosexualidad como elección de género, o como Claro. ustedes lo quieran llamar, sino la homosexualidad pasiva reprimida, no cualquier homosexualidad, pasiva y reprimida. Después explícame cómo podemos explicar que no hay represión en la psicosis. Lean a Freud. Yo estoy dando el caso Schreber en este momento en un seminario oficial y estábamos trabajando el jueves. Homosexualidad pasiva, textual, dice Freud, reprimida. Ténganlo presente. Sí, adelante, por favor, perdón, Mm. Carlos. No, no. Habla de otros tipos de delirio, el delirio de ser observado, acompañado de alucinaciones auditivas, la observación parental infantil, convertida en superyo, retorna por regresión a la percepción en que originalmente fue. El delirio de influencia, hay una regresión mayor, todo el yo es proyectado al exterior, el paciente siente que máquinas influyen sobre sus actos y deciden sus pensamientos. Y habla de un delirio obsesivo, en el caso del hombre de las ratas lo trata un poco así, en esta frase, declaro mis pensamientos sin oírlos. Hay una proyección de pensamientos no conocidos como una percepción endopsíquica de lo reprimido. Habla en esto de la omnipotencia del pensamiento en la neurosis obsesiva. Y el delirio como intento de curación él dice que es la parte ruidosa de la enfermedad. En esencia constituye el intento de curación que hace el paciente. Es un reintento de vínculo con el objeto que se ha perdido en el fin del mundo. Tiene una verdad histórica, todo delirio que se funda, bueno, una verdad histórica susceptible de construcción o interpretación como un No es sueño o un síntoma. exacto. Y en la fase aguda es imposible por la angustia automática y la transferencia negativa. Por eso dice que los delirios serotomaníacos o celotípicos permiten una mayor apertura terapéutica porque predomina un poco más el amor que el odio. Un poco más. Buah, Ya está, ¿no? ya está. Excelente. La verdad, A ver si puedo excelente. Quiero volver decir ahora. algo antes de darle, Estela se lo tiene que dar, ¿no? El pase a Lu, con el francesito, lo cual hace una buena articulación con Diego. ¿Cómo andas, Diego? ¿Logro andás por ahí? ¿Cómo estás? A ver si lo encuentro. No se te escucha este. Una cosita nada más. Caro, todo lo que vos dijiste está bien, pero vos dijiste, hiciste una aclaración donde decía histeria y dijiste psicosis histérica. Sí, Y yo agregaría ahí, sí, pero no necesariamente. Las histerias, que que era ahora lo lo que decían estamos. antes, ¿no? Que a veces aparece una alucinación, pero no necesariamente es una psicosis. Efectivamente, hay histerias que tienen delirios. ¿Por qué? Y ahí voy a tomar algo de Bion. Porque tienen una parte psicótica de la personalidad, en una histeria. Como decía Bion, tenemos partes neuróticas, partes psicóticas. Bueno, en su parte psicótica, en una histeria gravísima, puede estar transitando un momento psicótico que no necesariamente es una psicosis como estructura. Ok, gracias. Sí, sí, Pichon Rivière justamente tenía un concepto en donde decía que el delirio es un intento penoso y fallido. Estas dos palabras, penoso y fallido, de resolver una desorganización psicótica. El francesito, bueno, Estela, vos das el pase. Yo hoy, vos jugás de 5 hoy. Bueno, igual voy a ser breve porque la síntesis es muy breve. Lo mío sería Pichon Rivière, la esquizofrenia según Pichon Rivière, y voy a irme echando lo que vendría a ser el pichón que trabajaba
neuropsiquiátrico que hoy en día se lo conoce como el Borda, ¿sí? Esto es más o menos en el año 1940, un poquito antes también, porque él trabajó 15 años, 1949 él renuncia, él es miembro fundador de APA, ¿no? Y bueno, después también tuvo sus cositas con APA, pero bueno, eso es para otro tema. Pero bueno, en síntesis, la esquizofrenia es una forma de psicosis que se caracteriza por una alteración del contacto con la realidad y una desorganización del yo, en pocas palabras. Digamos, el Pichón de 1949, toma a Freud en las series complementarias. Tenemos las series complementarias de Freud, ¿sí? Más o menos se explica que la esquizofrenia se explica por la interacción de estas 3 series complementarias, y él hace mucho hincapié también en lo que sería la gestación, ¿no? del bebé, propiamente dicho. Y dice, bueno, la primera serie son los factores constitucionales, incluye factores biológicos, orgánicos, desde la gestación, condiciones prenatales, herencia, vulnerabilidad orgánica. Acá yo agregaría también todo lo que ha vivido la madre, digamos, en el embarazo, con ese bebé también, cómo lo transitó, preguntas que uno suele hacer, ¿no? Yo como psicopedagoga, como que suele hacer a los padres, a la madre específicamente, en una primera entrevista, ¿no? En la segunda serie, factores vinculares tempranos relacionados con historia infantil, vínculos primarios, dinámica familiar. Y la tercera serie, que serían los factores desencadenantes actuales, ¿sí? Una situación que precipita el cuadro, que puede ser una crisis, una pérdida o un conflicto que hace que desencadene esta esquizofrenia, ¿sí? Este tipo de psicosis. Y acá yo voy a mechar con los 4 principios de comprensión. Acá ya sería el Pichón que ya desarrolla su propia teoría, ¿no? Y que ya empieza a fundar lo que hoy conocemos como la psicología social. Acá ya tenemos el Pichón que ya desarrolla, vendría a ser lo que hoy conocemos como la psicología social, y habla del principio del vínculo, ¿sí? La relación con otros, el principio de situación, el aquí y ahora, o sea, el contexto, el principio de interacción dialéctica, que es una relación de ida y vuelta entre el sujeto y el mundo, y el principio de tarea, que es toda conducta se organiza alrededor de una tarea explícita o implícita. Esto se ve claramente en grupos o también se puede ver, digamos, a manera individual, pero de manera distinta, ¿no? Y no es algo lineal, sino que es, como dice, algo dialéctico y que se va comunicando cada principio, ¿sí? De manera no lineal, ¿sí? ¿Cuál es la idea central de esto? Es comprender, ¿sí? Que ver al sujeto no es ver el sujeto en solitario, ¿no? Extraer al sujeto, sino que es ver al sujeto en vínculo, en situación, en interacción y en la tarea, ¿sí? Acá bajé a mecanismos principales, ¿se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, los mecanismos principales que se pueden llegar a ver, digamos, en los cuadros de esquizofrenia serían la regresión y la disociación, ¿sí? El yo retorna a formas más primitivas de funcionamiento en el caso de la regresión, y la disociación, la fragmentación del yo frente a la ansiedad, ¿sí? En pocas palabras. Después se ven ciertas manifestaciones que él pudo empezar a describir, ¿sí? En todo su trabajo, como los delirios, las alucinaciones, alteraciones de la realidad, ¿no? Es importante destacar que Pichón en ese momento, cuando estaba trabajando, digamos, primero trabajó en una clínica en Luján y luego se trasladó a lo que sería hoy el Borda, ¿sí? Él, ellos aplicaban tanto terapias de electroshock como también comas inducidos con insulina, ¿sí? En esa época se utilizaba mucho eso, digamos, se inducía a un coma controlado, y luego, bueno, él lo que quería decir en ese momento es que no estaba muy de acuerdo, digamos, con las terapias de electroshock, prefería el coma inducido y luego quizá someter al paciente a terapias de electroshock, y en caso de que sea sometido, que no sea la misma persona que interactúa diariamente con este paciente, ¿sí? O sea, como darle esa terapia que sea eh, implementado por otro psiquiatra que se encuentre, pero no uno que sea, ya que tenga una relación con ese paciente como para que sea un poquito más ameno,
¿sí? El No, proceso. una sola cosita. Sí, Tengan claro que no habían psicofármacos. no había, sí. Ujú, Estaba nada más que la insulina, habían otro tipo de cuestiones para producir un coma, pero ¿qué le agrega a él? A lo que era la ujú, psiquiatría. Antes los médicos no entraban al que se llamaba el Hospicio de las Mercedes. El Hospital ujú. Borda se llamaba Hospicio de las Mercedes. Es verdad, No sí. entraban, entraban solo los enfermeros, no tenían contacto con el paciente en forma directa. ¿Sabían eso? No tenían contacto el médico, el psiquiatra con el paciente. Era a través de los enfermeros, tenían contacto, los médicos se sentaban a tomar café y daban las indicaciones. Este tipo, por decirlo así muy amorosamente respecto de Pichón, Se va a fíjense vivir ustedes, ahí primero, se y va a habla del vivir ahí vínculo, y arma toda una cuestión vinculada al deporte, arma equipos de fútbol y claro. empieza a ver lo importante del deporte o lo importante que es para los pacientes hacer algo, porque estaban todos dando vueltas por ahí sin hacer nada, empezar a ordenarlos, sistematizarlos, darle rutina y los efectos positivos que producía eso. El Muy fútbol era importante. un ordenador psíquico Sí. para Pichón Rivière. Bueno, Era que uno de los todavía se sigue ordenadores usando psíquicos. en el Borda eso, Sí, porque sí. todavía está la parte de deporte y la parte de los talleres de arte que están en ¿Y el Borda. sabés dónde también, Estela? En la cárcel. A los presos, justamente para establecer un determinado tipo de vínculo, muchas veces se los insta a jugar al fútbol adentro. El fútbol tiene mucha importancia, pero lo que quiero destacar, por favor, que estamos hablando de la inauguración de la intersubjetividad, ¿entienden? Él le agrega con esto de que sea uno, pero que no sea uno solo, que sea otro, el uno, el otro, ¿eh? Le suena algo que se llama terceridad, arma un triángulo, lo saca de alguna forma al paciente o me intenta sacarlo de la simbiosis. Sigamos, Lu, perdón, mil disculpas. Y perdón, Diego, por estos minutitos, son unos minutitos y pasamos al caso clínico. Bueno, entonces la idea central, ¿no? Como para, esto ya sería una síntesis de lo que ya veníamos hablando, es que la esquizofrenia surge por la interacción entre factores constitucionales, vinculares y actuales y producen esta desorganización del yo. Y acá hay un cuadrito, se ve la desorganización del yo, que, bueno, se va interconectando con factores constitucionales, factores vinculares y factores actuales. Bueno, y acá como para meter un poquito de lo de los grupos, ¿no? El rol del grupo en la intervención, ¿sí? Cómo él empezó a estudiar esto y a descubrir esto. El grupo permite modificar modalidades rígidas del vínculo, reduce el aislamiento y, y desorganización y facilita el aprendizaje de la realidad compartida. O sea, no es solo la historia del sujeto, también es la historia de vínculos, dinámica del grupo y el contexto social. ¿Sí? Ya desplaza y se va ya a lo vincular y lo social. También hay una teoría, ¿sí? De Pichón, que es Esto es fundamental, ¿eh? la Esto es teoría de la fundamental. enfermedad, perdón, la teoría de la No, no, que enfermedad es única. fundamental. Sí. Mm. Todas las patologías psiquiátricas y psicológicas dice que tienen una raíz en común y que es la depresión. Entonces él Así es. considera que las distintas patologías, sean neurosis, psicosis, esquizofrenia, son manifestaciones de un mismo proceso básico. O sea, que se diferencian por la modalidad del vínculo y el grado de desorganización del yo. O sea que la esquizofrenia es una expresión más grave o más desorganizada del mismo proceso general. Esta es una teoría que es central en Pichon Rivière. Esta es Bueno, una en lectura conclusión, genuina de Freud. Si tal cual. Freud no habla, yo acepto la estructura, pero Freud no habla de estructura en este sentido. Y hay una lectura, si querés, a la letra de Freud. Adelante. Bueno, en conclusión, entonces, como síntesis, ¿qué
esta visión de Pichon ofrece un marco integrador y dinámico. Tiene la teología multifactorial, o sea, la interacción dialéctica entre factores constitucionales de Freud, ¿sí? Los vinculares tempranos y desencadenantes actuales, una desorganización del yo y mecanismos, ¿sí? Se caracteriza por disociación y regresión del yo, todo esto él lo pudo ver, obviamente que al principio Pichon, su visión era muy clínica, muy científica, y luego fue transformando y fue viendo, digamos, esta nueva modalidad de poder incorporar los grupos y lo dinámico y lo integrador que hizo que fundara hoy en día su pensamiento, ¿no? Su psicología social. Y una comprensión y abordaje vincular, o sea, es comprender que el sujeto, ¿sí? Está inserto en una sociedad con vínculos, en situación, y el grupo terapéutico es fundamental para modificar modalidades rígidas y facilitar la reinserción social. Entonces, en última instancia, la esquizofrenia es comprendida como una manifestación severa de la teoría de la enfermedad única, arraigada en un proceso depresivo subyacente que desorganiza el yo frente a la pérdida o el cambio. Y ahí está. Bueno, fantástico, Lu, clarísimo, muy Excelente. claro. Gracias, che. Hay algo que dice acá Patricia que está fantástico también y me gustaría agregarlo, que Pichón va a decir que el vínculo es bicorporal y tripersonal. Para terminar con eso nomás, que está fantástico.